Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, que el Señor los guarde a cada uno de ustedes, que allí donde están cada uno en su casa, quizá en casa de algún familiar, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo los bendigo y queremos colocar ese mensaje en las manos del Señor, en la presencia del Señor, y por eso yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está y ore. Padre, te damos muchas gracias, Dios de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que, Señor, este mensaje que vamos a seguir compartiendo acerca de la iglesia muerta haya cabida en el corazón de cada persona, que cada uno de los que en este momento nos van a ver y también nos van a escuchar, medite en lo que tú quieres hablarle. Habla primeramente a mi vida, Dios de los cielos, porque yo soy el primero. La Biblia bien lo dice, que la palabra de Dios es espada de doble filo. Si no me toca a mí, entonces no va a tocar a nadie. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que predicamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, con todo nuestro corazón los bendecimos y esperamos en el Señor y oramos, y estoy absolutamente convencido que usted también está orando porque esto acabe prontamente, porque el mismo Señor Dios Todopoderoso nos perdone por todas las cosas que hacemos y que no son buenas delante de su presencia, y podamos ver que pronto se da apertura nuevamente a las iglesias. Pero mientras tanto nos debemos sujetar a la ley, y la ley es clara. Yo estoy convencido que el presidente no quiere lo malo para nosotros, no está volviéndose un dictador. De pronto la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Soacha y todos los alcaldes de los diferentes municipios, pues para ellos sería mucho mejor que estuviera todo abierto, que la economía fuera creciendo cada día más. Pero nosotros debemos atender a lo que se está haciendo y sujetarnos a toda ley. Bueno, hermanos, en nuestro mensaje pasado estábamos compartiendo acerca de la iglesia de Sardis, que era una iglesia muerta, y verdad, y veíamos una cantidad de cosas. Veíamos por qué se muere la iglesia, por qué el Señor les decía no veo tus obras completas, porque Él les decía, pero lo primero que le decía era yo conozco tus obras y que tienes cara de que vives, pero estás muerto. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué es que el Señor habla de una manera tan fuerte a la iglesia de Sardis? Y veíamos cómo veíamos la ciudad y veíamos la gran reputación que tenía la ciudad, y también veíamos la reputación que tenía la iglesia, y era una tremenda reputación. Llegó a ser una de las ciudades de ese tiempo más importantes en el mundo conocido. Importante. Era una ciudad inexpugnable, había sido levantada en un lugar que era prácticamente impenetrable para otras personas, para otros ejércitos. Muchos quisieron entrar y no pudieron, pero, se les había olvidado algo, y es que nosotros no nos podemos descuidar. En algún momento alguna cosa se nos puede olvidar, y puede pasar que le abrimos las puertas al enemigo. Eso sucedió con Sardis. Creyeron que nadie podía entrar y se equivocaron. Entonces, gozaba de tremenda reputación Sardis, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, la reputación puede ser engañosa. Se puede dar que usted necesita de pronto un maestro, necesita una persona que le lleve sus finanzas, que le ayude en todo esto, y alguien de pronto le presentó no, es que es una maravilla, no, es que este maestro es lo mejor que puede haber, es que es muy, muy bueno, muy bueno. Y si usted lo contrata porque otro le dijo, usted lo contrata porque goza de tremenda reputación. Y gozaba de una muy buena reputación, y de pronto le comenzó el trabajo y dejó de ir, y iba un día, le hacía alguna cosita y decía ya vengo, y no volvió. Y nunca le terminó el trabajo, pero sí le cobró.
Entonces, fíjese cómo, pero ¿qué pasa con esas personas? Luego ya nadie los va a contratar. Luego la gente ya ni siquiera los quiere ver. Así sucedió con Sardis. Una ciudad y una iglesia que gozaba de tremenda reputación y que tenían cara de estar viva, pero estaba espiritualmente muerta. Y entonces ese es aquí el Señor Jesús nos hace un recordatorio de la importancia que tiene el estar del lado de Dios por medio de Él, por medio del Señor Jesús. De pronto, en ese tiempo, alguien diría, sí, era una iglesia hermosa, una iglesia buena, pero nosotros íbamos porque nuestros padres asistían, pero la verdad nosotros luego dejamos de ir porque es que la iglesia se fue muriendo, allí ya no se daba la buena palabra, no había nada especial, nada. No daban buena doctrina, ¿verdad? Pero teníamos tantos amigos allí, tuvimos que irnos, aunque dejamos muchos amigos allí. Y ya casi todos se habían ido, pero nosotros veíamos que allí permanecían algunos que eran fieles ahí, que oraban todos los días, que estaban ahí, que oraban por el uno, por el otro, que oraban por esta ciudad, por la otra, que oraban por diferentes países, que oraban por los pastores, que oraban por los pastores que aún le hacían daño a otros pastores, pero estaban ahí todo el tiempo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, hermana, Dios siempre ha tenido unos pocos, y esos pocos son personas que no han capitulado los tiempos, y son personas que hay que fortalecerlos. Y entonces les dice unas cosas bien importantes, o más bien le dice unas cosas bien importantes a la iglesia de Sardis. Lo primero que le dice es: sé vigilante, ¿verdad? Sé vigoroso. Segundo, sé victorioso, le dice. Ahí van tres cosas importantes. A los creyentes les dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Y entonces aquí nos tenemos que volver allá al versículo 1 del capítulo 3, donde, para mirar cómo se designa el Señor. Y entonces la palabra dice: el Señor que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí podríamos empezar a hablar nuevamente y decir: ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? O más bien, ¿qué es la muerte en la iglesia? ¿Qué es la muerte en una iglesia? ¿Y qué podríamos decir? Es cuando el Espíritu deja la iglesia. Y lo voy a poner de esta manera: cuando el Espíritu abandona un cuerpo, entonces se produce la muerte. Cuando el Espíritu Santo deja la iglesia, entonces la iglesia muere. Lo que Jesús está diciendo a la iglesia cuando dice: recuerda lo que has oído, es una clara referencia al Espíritu Santo y su ministerio en la iglesia. ¿Tú recuerdas, hermano, cómo es cuando recibiste al Espíritu Santo? Cuando recibes al Señor Jesús en el corazón, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a morar en mí. ¡Ey, qué persona tan maravillosa!, ¿verdad? Entonces eso es algo hermoso que se sucede. Usted recibe al Señor Jesús y entonces viene a morar también el Espíritu Santo. Viene a morar el Espíritu Santo. Y también está ahí el Padre, porque son los tres. Y eso es algo que de pronto nosotros hemos pasado por alto. Y es que cuando el Señor Jesús viene, con Él viene el Padre y también viene el Espíritu Santo. Y entonces viene vida a nuestra vida, ¿verdad? La iglesia cobra vida cuando el Espíritu Santo viene a morar allí. Pero cuando el Espíritu Santo se va, la iglesia muere. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted
¿Usted alguna vez ha visto una iglesia pagana? Y hoy muchas, ninguna. Estoy absolutamente convencido que ninguna se va a presentar como iglesia pagana. Pero las hay por todas partes. Hay por todas partes. Usted lo nota inmediatamente. Y aquí cabe una palabra de advertencia. Debido a nuestra preocupación por los excesos del ministerio del Espíritu Santo, entonces usted ve todos los días personas que oran, que ayunan, personas que están ahí y son personas que el Señor usa. Más bien, se dejan usar del Señor. Se dejan usar del Señor. Yo respeto mucho a una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que escudriña la palabra, no que la lee, porque muchos, casi toda la humanidad lee la Biblia, pero no la escudriñan. No la escudriñan. Y la palabra de Dios hay que escudriñarla. Y la palabra de Dios hay que llevarla al corazón, escribirla ahí en la tabla de nuestro corazón. Y vivirla, sobre todo eso, vivirla. Quizá hayamos muchos pastores que predicamos y a veces tenemos ese don de convencimiento, esa facilidad de palabra y entonces toda la gente dice, oh, qué unción, qué unción. Y estamos completamente equivocados. Porque nosotros muchos no vivimos lo que predicamos. Muchos estamos absolutamente alejados verdaderamente de Dios. Ahora, en estos días, escuchaba un testimonio de un pastor que lo tocó esta epidemia, este coronavirus, y él decía, y salía y él decía, esto es verdad, esto no es mentira. Muchos predican que eso es mentira, que eso no existe, pero yo les voy a decir que sí existe. Y yo vi la muerte, yo estuve casi muerto, pero yo estaba seco, yo no estaba viviendo lo que predicaba. Y yo soy pastor, pero también soy músico, soy adorador, pero no estaba viviendo verdaderamente lo que predicaba. Note una cosa, esto lo está hablando un pastor, ¿Y qué podremos decir de la iglesia, hermanos? Y la iglesia no son 4 paredes, la iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Ustedes y yo conformamos la iglesia, cada uno. Entonces vivimos más preocupados y ya vemos cómo se suceden cosas, cómo hay milagros, porque se están sucediendo. Milagros se suceden hoy. En algunas partes se predica que los milagros del Espíritu Santo fueron para el tiempo de los apóstoles, que el hablar lenguas fue para el tiempo de los apóstoles. Tenía yo una controversia algún día con un pastor, un gran hombre, no podemos decir, y él hablaba esto y enseñaba que las lenguas fueron para esos tiempos. Entonces yo le decía, bueno, pastor, entonces si eso fue para ese tiempo, entonces nosotros estamos haciendo mentiroso al Espíritu Santo y a la palabra. Porque la palabra de Dios sigue viva y sigue dando y se siguen haciendo milagros para todos los que creen y tienen fe. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es para este tiempo. Yo le decía, bueno, a mí me sucedió un día que vinieron las lenguas a mí. No lo estaba buscando, solo vinieron. Y me pasó y comencé a hablar algo que nunca me había sucedido. Entonces me lo inventé o se lo copié a alguien. Absolutamente no. Esto no se le copia a nadie. Esto viene por el fuego que Dios pone en cada uno de nosotros, el sentir que pone, el anhelo de tener todas esas cosas de las que habla la palabra. Y es hermoso. Pero hoy en día mucha gente, por los milagros y las cosas que se dan a veces a diario, por el modo como Dios usa a determinado pastor o a determinada pastora,
ya se les hace absolutamente normal y dicen, eso es normal. Yo le voy a preguntar una cosa, hermano, hermana. ¿Usted sabe que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes saben que están llenos del Espíritu Santo? La iglesia de Sardis murió porque se fueron al extremo. Dejan de lado al Espíritu Santo, ya les parece como una cosa absolutamente normal. A veces ni siquiera se habla, a veces ni siquiera se predica del Espíritu Santo. A veces no se habla de esa persona tan maravillosa que nos redarguye, que nos convence, que nos exhorta, que nos disciplina, pero también nos consuela, nos abraza, porque es una persona y es maravillosa, ¿verdad? Ya vimos cómo el Señor le dice, sé vigilante, bueno, sé virtuoso, pero la cuarta cosa que les dice es sé virtuoso, le está diciendo, sé vigoroso. Y esto tiene que ver con la doctrina que usted recibe. ¿Usted sí está recibiendo una buena doctrina? ¿Está recibiendo una sana doctrina? Porque falsas doctrinas hay por todas partes, han salido muchas. No quiero hablar de una en especial, porque ustedes y yo ya las conocemos, ¿verdad? Pero hay muchas falsas doctrinas hoy. Yo le quiero decir una cosa, a veces en la misma iglesia que usted cree que es de sana doctrina, se han metido falsas doctrinas y entonces comenzamos a predicar cosas que no son bíblicas. La teología de la prosperidad, ¿cierto? Ese convencer a la gente que usted da 100 y que el Señor le devuelve 100 millones y la gente se deja llevar y la gente a veces hasta saca plata prestada para ir a llevar y espera y la gente lo que entra es en confusión y entra en desespero y entra en desánimo y dicen a mí me engañaron, eso no era verdad. Eso no era verdad. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando se da una ofrenda, pienso yo, sin demeritar el trabajo de ningún pastor, que eso tiene que nacer del corazón de cada persona. No es que se les obligue o que se les predique, que mire que si no dan, que se van a condenar. No. Yo quisiera ver un pastor que me muestre en qué parte de la Biblia dice eso, porque no lo dice. Eso tiene que nacer del corazón de cada persona y de la manera como Dios les bendice. Sí, nosotros tenemos que ofrendar, que diezmar, y la Biblia dice que demos. Así como Dios nos bendice, nosotros demos también, y eso es bueno. Y sí vemos la respuesta de parte de Dios, porque Él dice que lo probemos, ¿verdad? Que lo probemos. Entonces, otra cosa que le dice es ser virtuoso. Entonces eso tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy estamos en la posición de la iglesia de Sardis, que es pura reputación. Hermano, y eso colocan afiches grandes y sacan grandes carteles colocando a determinada persona ahí, hermano, y la gente mira y a veces hasta se le vienen las lágrimas. ¡Qué maravilla de pastor, qué belleza de pastor! Oiga, hermano, y a veces nos llevamos unas desilusionadas, pero tremendas, impresionantes, hermano. No estoy de acuerdo con aquella persona, no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con una persona que alguien va a la iglesia y dice que mire, estoy en una necesidad, es que me está pasando esto o aquello. Así ore y ayune. Ore y ayune. Cuando la palabra dice en Santiago, qué gracia tienes que si su hermano viene con una necesidad y pide algo, solo le dices, no, ve en paz y caliéntate. ¿Qué le dio, hermano? Le resolvió, aunque fue por el momento, el problema que tenía. Quizás sus hijos llevan 3 días sin comer. Y usted, como pastor, llegan con ese problema y usted le dice, no, ore y ayune, caliéntese y vaya en paz. Y no le resuelve nada, hermano. Cuando la palabra de Dios es fiel, ¿verdad? Nosotros debemos, aunque sea por el momento, ayudarles en el problema que están pasando.
No, ese cuento de vaya, ore y ayune, hermano, cuando están con hambre y sus hijos con hambre, entonces eso es antibíblico, es antibíblico, es antibíblico, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 4 del capítulo 3, dice, pero tienes unas pocas personas. Y lo voy a decir en mis palabras, tienes unas pocas personas que están limpias. Unas personas, ¿y cómo es una persona limpia? No hablemos físicamente, hablemos espiritualmente. Personas que hacen lo posible por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero si está sucio, la única esperanza es el arrepentimiento. El Señor aquí tiene 3 promesas. Él hace 3 promesas a los que, dice la palabra, al que venciere, ¿verdad? Y a que venciere. Y hace 3 promesas. Primera, se le vestirá de ropa blanca. La segunda, continuarán inscritos en el libro de la vida. Y la tercera, Él los confesará ante el Padre. Entonces la primera, ¿y qué quiere decir o qué tiene que ver? La ropa blanca tiene que ver con la justicia de los santos. Van a ser vestidos con su justicia, no van a quedar contaminados. Así estaremos ustedes y yo en el cielo. Pero en el Nuevo Testamento se habla de otra clase de ropa. Y entonces dice la palabra allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, las acciones justas de los santos. Nosotros vamos a andar vestidos de nuestro carácter. Qué bueno eso, ¿verdad? Pero lo segundo que dice él es, estarán escritos en el libro. Y entonces aquí surge una controversia, hermanos, porque muchos he oído que usted pierde su salvación, que ya no va a estar su nombre escrito en el libro de la vida. Este pasaje lo han tomado muchas personas y dicen que uno, siendo creyente, puede ser borrado del libro. Pero yo le voy a decir una cosa, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra, ni en sueños. Personalmente yo creo que la respuesta más bien se encuentra en lo que tenía lugar en ese tiempo, en esa cultura. Y voy a decirles algo. Allí prácticamente toda la ciudad tenía un registro de sus ciudadanos. En ese registro se incluía a todo niño que nacía, a todo niño. En este tiempo, cuando a usted le llega un hijo, una de las primeras cosas que hace usted es ir a registrarlo, ¿verdad? En ese tiempo, todos los niños se registraban, toda la gente. Allí en esa ciudad se tenía un registro de cada persona. Pero si alguno por algún motivo era culpable de traición, deslealtad o de deshonor, entonces se borraba su nombre del registro de la ciudad. Pero si aquella persona había realizado alguna cosa importante, una proeza, una gran hazaña, su nombre se escribía en letras de oro, en el libro, que ya, o sea, su nombre ya estaba escrito ahí, pero su nombre se escribía, si hacía una gran hazaña o una proeza, su nombre se escribía en letras de oro. Y yo creo que la palabra que le fue dada a la iglesia tenía que ver más con su cultura. El Señor estaba diciendo, yo no voy a borrar su nombre nunca, voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Eso lo hacía, era la ciudad, la cultura. Pero él dice, yo nunca borraré sus nombres. Ahora, el que confiesa el nombre de Cristo
delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre. Nosotros vamos a ser honrados espiritualmente, como lo hacían en aquellos tiempos esos patriotas. Eran honrados en una celebración muy especial. Ahora, hagamos algo bien especial. Vamos a hacer una autopsia de la iglesia. Y entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo se muere una iglesia? ¿Cómo es que resulta un creyente que, aunque mantiene su fe viva, se muere a las cosas de Dios? Se muere a las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen hoy los científicos cuando las personas se mueren? Les hacen una autopsia y allí comienzan a mirar las posibles causas por las que se murió y van descartando determinadas cosas y luego hallan verdaderamente las causas reales de la muerte de esa persona. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas por qué se murió la iglesia de Sardis. Y entonces, aquí lo primero que vemos es la muerte causada por un enemigo externo. Y aquí yo les voy a decir una cosa, es casi imposible matar a una iglesia desde afuera. Es casi imposible. Y yo le voy a decir una cosa, y ustedes y yo lo sabemos, la iglesia, desde cuando nació hasta este tiempo, quizá en Colombia no lo estemos viviendo tanto, pero de una u otra forma lo estamos viviendo, pero la iglesia primitiva fue absolutamente perseguida, y ustedes y yo sabemos que los hicieron los esparcieron para que no hablaran, porque ellos estaban convencidos, y esto viene desde Satanás, porque él estaba convencido que si esparcía a aquellos hombres que estaban hablando de Jesús, iban a dejar de hacerlo. Y esto lo que provocó fue que la iglesia creciera en cada ciudad, en cada parte del mundo, que la iglesia se multiplicara, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, es casi que imposible que se pueda destruir una iglesia desde afuera. Entre más los persiguieron, más crecieron, más se volvieron fuertes, ¿verdad? Más se volvieron fuertes. Entonces, muy difícil que una iglesia se destruya desde el exterior. Una iglesia se destruye desde el interior. Ahora, esa es la primera cosa, la muerte causada por un enemigo externo. Y estamos hablando de que es casi imposible. Segundo, la muerte por suicidio. Mire, la iglesia de Sardis no se murió a propósito, considerando que no hubo un rompimiento deliberado con Cristo. No se murió porque sí, no fue Cristo el que terminó su relación con la iglesia. La iglesia terminó su relación con Cristo porque se alejaron, porque les interesaba más lo que pensara la gente, la reputación que tenían, que la misma palabra. Hoy está sucediendo lo mismo. Hay mucha gente que hoy lo único que les interesa es la reputación, el ser nombrados, el ser vistos de la gente. Hay muchos grupos de alabanza que no alaban a Dios, cantan, pero no alaban a Dios. Y les interesa es más la gente que llevar a la gente a la presencia del Señor. Les interesa más que se diga de ellos, uy, tan bonito que canta, qué belleza como cantan. ¿Y dónde quedó Dios? Yo conozco mucha gente de los grupos de alabanza en las iglesias que si usted les pregunta, no tienen casi nada de conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, hermano, y luego no que nosotros estamos es para alabar a Dios. Sí, el Señor le dio a usted el talento para alabarlo con determinado instrumento, pero verdaderamente lo alaba. ¿Esa alabanza es para Dios o por ser vistos de los hombres? El Señor no terminó
Y la iglesia no se suicidó porque el Señor terminó o rompió más bien con ellos, no. Tercero, muerte por abandono. Estamos hablando de las causas posibles de muerte de la iglesia. La muerte por abandono. La iglesia no se murió porque Dios la hubiera abandonado, o porque hubieran abandonado los fieles al Señor. Porque la Biblia dice, y estamos hablando de Sardis, que allá había algunos que eran fieles, que sabían de dónde venía la provisión, que sabían de dónde venía su socorro, que sabían que si ellos levantaban su voz, A o B o C persona iba a ser sanada, o iba a ser levantada, o iba a salir de ese problema que tenía. Porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 en esta tierra con un propósito, Dios escucha, ¿verdad? Y aquellos que estaban allí orando, que ayunaban, que buscaban la presencia de Dios, quizá eran 3 o 4. Yo puedo decir de la iglesia que allí se congregan 7, 8, 10 por la mañana, y que son los mismos con las mismas. Todos los días casi todo el tiempo están ahí doblando sus rodillas por toda la congregación, y se ora por toda la congregación, se ora por las diferentes congregaciones, se ora por las necesidades, se ora por Colombia, se ora por Soacha, se ora por Soacha. Esos que estaban orando estaban vivos, pero estaban en medio de un montón de muertos. Entonces, ¿por qué se muere la iglesia? ¿Por qué es que se muere la iglesia? Yo le voy a decir una cosa, la iglesia se muere cuando cada miembro individualmente muere espiritualmente, no físicamente. La iglesia se muere cuando un miembro individualmente se va muriendo. La iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas. Y si cada persona permaneciera por la gracia de Dios vivo, vibrante, vigoroso, virtuoso, vigilante, entonces la iglesia nunca moriría. La iglesia nunca moriría. Ahora, otra cosa, la iglesia se muere si nosotros nos morimos, pero si nosotros vivimos, la iglesia vive. Si usted decide vivir buscando la presencia del Señor, si usted decide entregar completamente y abandonarse en las manos del Señor, Él es la vida. Él vive en usted y Él vive en mí. Entonces la iglesia no tiene por qué morir. La iglesia se murió porque se apoyaba en su reputación pasada. Mire, a Sardis se le olvidó que sus victorias no contaban para otro tiempo. Y a veces a nosotros nos pasa, vivimos es de glorias pasadas. Nosotros tenemos es que vivir el presente. Sí, tan bonito lo que nos sucedió y cómo el Señor nos usó tal o tal día o tal año. O mire lo que sucedió, mire esta liberación que se presentó, sí, pero es que eso ya pasó. Usted no puede vivir de glorias pasadas, hermano. Cuando usted habla de su fe, usted dice lo que el Señor hizo por usted hace 10 años. O dice, hoy me sucedió esto, hoy el Señor hizo esto por su misericordia y por su grande amor. No viva de triunfos pasados. No viva de triunfos pasados. Hay un hombre muy conocido, un gran predicador, Van Hasner, predicador bautista del sur. Él le decía a sus fieles que todo ministerio espiritual atraviesa 4 etapas. Entonces, la primera, dice él, la primera comienza por un hombre. Segundo, pasa por hacer un movimiento. Tercero, se vuelve una maquinaria. Y cuarto, se vuelve un monumento. Se vuelve un monumento.
El problema de la iglesia de Sardis era que estaba en la etapa de monumento. Ellos se olvidaron lo que era el ministerio y estaban puliendo su monumento. Esto es un peligro real. Y nosotros, ustedes y yo, debemos orar para que eso no se suceda. Le voy a decir una cosa, mire hermano, un atleta corre una carrera, le va bien porque es muy buen atleta, porque se preparó, porque no se contaminó con cosas, porque cuidó su cuerpo, porque se cuidó mucho, porque se preparó. Y cuando va y corre la carrera, gana de pronto una medalla de oro. Y sí, le celebran y toda esa cosa, pero el atleta dice, pero mañana viene otra carrera. Y yo no puedo vivir del hoy, lo que me pasó, y yo tengo que mirar hacia el mañana. Yo tengo que vivir cada día. No puedo vivir, es que yo hace 10 años me gané una medalla de oro, es que hace 10 años, tremenda liberación hubo tal día, es que el Espíritu Santo se movió así, tremendo. ¿Se acuerda hace 10 años cuando hermano, aterricemos? Tenemos que vivir el hoy. ¿Cómo estoy yo hoy delante de Dios? ¿He dejado de buscarlo? ¿Le hago el quite a buscar la presencia de Dios? ¿Busco pretextos para no ir a la iglesia? Porque es que eso es lo que está sucediendo con la iglesia hoy. Eso sí, pero si nos acordamos de lo que nos sucedió hace 10 o 5 años, hermano. ¿Se da cuenta? La iglesia de Sardis se murió como se murió la ciudad. Y ustedes se acuerdan en el mensaje pasado que yo les decía, cómo es que un soldado se dio cuenta, uno de esos hombres que habían contratado porque les habían dicho que le iban a dar los iban a premiar, el que descubriera cómo podían entrar a Sardis. Y aquel soldado se quedó mirando y vio a ese hombre que estaba allí cuidando, allá en el muro, y se le cayó el casco, y vio cómo ese soldado se bajó por entre las grietas con sus manos y sus pies, cogió su casco, se lo puso y se volvió a subir por ahí mismo. El soldado se dio cuenta y fue y miró y dijo, sí, por aquí podemos entrar. Y se subieron algunos, y esos algunos que se subieron abrieron la puerta para que todo el ejército entrara a la ciudad, y cómo la destruyeron, ¿verdad? Y 2 veces la destruyeron, ustedes se acuerdan. 2 veces fue destruida Sardis, de la misma manera. Primero uno, y a los 100 años, otro, Antíoco, entró y destruyó a Sardis, ¿verdad? Eso exactamente sucedió con la iglesia de Sardis. El exceso de confianza, hermanos. No, es que yo oro en mi casa. Pastor, es que yo oro en mi casa. ¿Para qué se engaña? ¿Para qué nos engañamos muchos? Porque muchas veces, hermanos, se pasan 8 días y volvemos a tomar la Biblia cuando vamos a ir otra vez a la iglesia. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted, hermano? ¿Qué hemos hecho? ¿Nos dimos vacaciones? Porque es que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, yo muchas veces, ustedes me han escuchado esta frase, mire, camarón que se duerme, y muchos dicen, se lo lleva la corriente. No, como a 20,000 pesos o a 25,000 pesos la libra, les digo yo. Eso pasa cuando nosotros nos conformamos, cuando nosotros decimos, así estamos bien, ahí, ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Nosotros no podemos estar en ese plan, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, porque el Señor hay que buscarlo todos los días. ¿Usted quiere el favor de Dios? ¿Usted quiere que se sigan sucediendo milagros poderosos en su casa? Mire, en este tiempo Dios le ha sostenido. Mucha gente ha perdido sus empleos, hermano y hermana. Dele gracias a Dios por el empleo que de pronto tiene su esposo, o dele gracias por el empleo que tienen sus hijos, o por el mismo empleo que tiene usted. Dele gracias a Dios, no se conforme. Hay que dar gracias a Dios por todo, hermanos. Pero es que Dios mandó esta epidemia.
Mire, Dios no la mandó. Dios está permitiendo que estas cosas se sucedan para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Mire, si nosotros volvemos nuestra mirada a pesar de lo que está sucediendo, vamos a salir al otro lado y vamos a ver la gloria como nunca se ha visto sobre la tierra. Como nunca se ha visto sobre la tierra. Pero nos olvidamos de aquel que tiene el poder para quitar todo esto que está sucediendo sobre la tierra, ¿verdad? Se murió por el exceso de confianza. Pero también la iglesia de Sardis se murió porque no fue sensible a su condición espiritual. Mire, le voy a decir una cosa y con esto termino. La iglesia de Sardis se murió y no se dio cuenta que se murió, hermano. No se dieron cuenta que se murieron, hermano. Hay muchos pastores de iglesias de sana doctrina que piensan que lo que están haciendo es lo que deben hacer, sin preguntar a Dios, sin preguntar a Dios. Y esas son cosas que nosotros cada uno tenemos que analizar. Estoy hablando de pastores porque es que la ley tiene que entrar por casa. La ley, mire, la palabra de Dios es espada de doble filo y primero tiene que tocarme a mí. A mí me tiene que tocar primero, antes que a cualquier persona, antes que yo la suelte a otras personas, me tiene que tocar a mí primero. Y nosotros como pastores nos tiene que tocar esta palabra. Nosotros tenemos que meditar qué cosas estamos haciendo, qué cosas hemos dejado de hacer, porque el Señor le decía a la iglesia de Sardis: no he hallado tus obras completas. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia no debe dormir. Y nosotros como pastores a la iglesia debemos prepararla, debemos advertirla y debemos equiparla, hermanos. Pero la iglesia tiene que recibir. ¿Cómo recibió? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted sí lo escucha? ¿Cuándo lo recibió? ¿Usted se acuerda? Esas son cosas que nosotros debemos pensar. No dejemos que se muera eso poquito que no se ha muerto todavía y que está a punto de morir. No permitamos que se muera, hermano. Yo quiero ver en la iglesia esas guerreras que permanecían ahí, porque eso sí lo digo y lo digo con, mejor dicho, con gran amor, con alegría. Y de pronto lo digo también con algo de tristeza, porque hoy en día las mujeres están buscando más la presencia de Dios que los mismos hombres. Las mujeres nos están ganando, hermanos, y todavía en muchas congregaciones y todavía, hermanos, mucha gente que dice: no, pero es que ¿cómo cree? Si es que la Biblia no habla de mujeres pastoras, pero Dios le está dando la autoridad a las mujeres. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los hombres no están buscando esa autoridad que Dios nos quiere dar a nosotros como hombres. Entonces se la está dando a las mujeres. Y usted ve hoy mujeres que predican de una manera espectacular, que el Señor las usa de gran manera, en gran manera, hermanos. Y entonces, como dice la canción, ¿dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Pero también dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, hermano? Nuestro compromiso no está con el mundo. Nosotros, si bien estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, hermano. Y tenemos que ojalá que llevemos a este mundo a buscar esa ciudadanía celestial. Yo los bendigo, hermanos. Y yo ruego al Señor, oro al Señor, que ojalá que usted pueda escuchar este mensaje para que pueda meditar en él. Para que todos meditemos en él, para que miremos cuál es la medida en la cual estamos, cuál es el nivel en el que estamos. ¿Estamos como la iglesia de Sardis? Eso no puede pasar, hermano. Ojalá que nosotros seamos como la iglesia de Esmirna, que a pesar de ser perseguida, vivía. A pesar de que mataron a muchos, la iglesia vivía. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Todas las otras iglesias no viven hoy de las iglesias de las que habla el Apocalipsis. No viven hoy. La única que hasta hoy, vive todavía, porque nunca se terminó en esos lugares, fue Esmirna. Ojalá que a nosotros nos suceda lo que pasó con la iglesia de Esmirna, que el Señor decía: eres rico, eres pobre, pero eres rico. Eres pobre, pero eres rico. Entonces, hermano,
Yo los bendigo con todo mi corazón y espero en el Señor que este mensaje halle cabida en su corazón y primero en el mío. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos.